¿Y si te digo que un neumático ancho puede agarrar menos que uno estrecho? ¿O que un neumático blando puede agarrar menos que uno duro? ¿O que un neumático ancho puede tener una menor resistencia a la rodadura que uno más estrecho? Todos estos son conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Bueno, lo primero es que voy a hablar un poco de todo, tanto de bicis como de coches, Fórmula 1, todo aquel que le guste el mundillo, ya sabéis, etiquetarle el vídeo. Y para todos aquellos que quieran poner unos neumáticos más estrechos a su coche para que consuma menos, o unos neumáticos más blandos para que agarre más, puede que se lleven una sorpresa después de ver este vídeo. Vamos con la teoría y os aseguro que os va a explotar la cabeza. Una superficie mayor, una superficie menor. Esperar. Mirad qué tengo montado aquí. Los nuevos AirTrack 235 y los nuevos FastTrack. Han cambiado dibujo, han cambiado varias cositas. El nuevo Renegade ahora se llama AirTrack. Vamos a probarlos y en un futuro vídeo tendréis conclusiones. Bueno, ahora sí que sí, vamos con la teoría. Voy a intentar estructurarlo de la mejor manera posible porque hay muchísimos conceptos, ya lo vais a ver. Pero claro, quiero que intentéis abrir la mente porque van a haber muchos conceptos que entendéis que son así porque el marketing, porque yo qué sé, la vida en general, nos han hecho verlo de que son así porque son así y vais a ver que muchos de estos conceptos no son así. Entonces, lo primero que os pido es que estéis, sobre todo, bien atentos, abráis la mente porque ya os digo que os va a explotar la cabeza. ¿Cómo voy a estructurar el vídeo? Vamos a hablar de diferentes aspectos de los neumáticos. El primero va a ser los tipos de agarre que tiene un neumático. Después nos vamos a ir a la huella de contacto. Luego nos vamos a ir a los materiales, si son blandos, si son duros, la histéresis del neumático. Luego hablaremos también un poco, a lo mejor hablamos de esto, también de competición, de coches, de tema temperaturas. Y luego, por último, hablaré también del tema taqueados de la bicicleta, cómo puede influir. Así que bueno, voy a intentar organizarme de la mejor forma posible, no os prometo nada, pero bueno, vamos al lío. Tipos de agarre que tiene un neumático. Bueno, son tres. Por adhesión, mecánico y por desgaste. Adhesión, básicamente es un agarre electroestático que se genera entre las partículas del caucho del neumático y las partículas del asfalto. Por así decirlo, es una unión electrostática que se hace con estas partículas, una unión Van der Waals se llama. Básicamente es un agarre químico, que se dice. ¿Qué es lo que pasa cuando hay agua o cuando la carretera está sucia, tiene polvillo? Que esta adhesión se reduce muchísimo o, como en el caso del agua, desaparece prácticamente por completo. Es cuando notamos que el coche en agua o la bicicleta, ostras, no agarra. Y aquí entra el segundo tipo de agarre, que es el agarre mecánico. Muchas veces habéis notado que en la bicicleta, pues una carretera mojada, bueno, pues tiene un poco de agarre, pero como cojas una raíz, como cojas madera mojada, el agarre se pierde. ¿Por qué? Porque la carretera tiene ondulaciones, no es totalmente lisa. Si fuese totalmente lisa, cuidado, cuando vemos una carretera que está muy lisa, que brilla, cuidado porque eso resbala. Y si está mojada, aún más. Y cuando es madera, pues, o raíces, pues más de lo mismo. ¿Por qué? Porque este agarre mecánico tampoco lo tenemos. ¿Qué es el agarre mecánico? El agarre mecánico es por todos estos valles de la carretera, rugosidad. El neumático, depende de lo duro o blando que sea, o depende de la presión que llevemos o del ancho de neumático, todo eso hablaremos luego, va a ser capaz de, con el peso que le ejerzamos, mediante la deformación del neumático, rellenar esas ondulaciones de la carretera. Entonces, ¿qué pasa cuando rellenamos esos valles que se dice de la carretera? Pues que ahora el neumático, en agarres laterales, en agarres de frenadas, aceleraciones, el neumático va a ser capaz de apoyarse en estos valles. Es como si yo, por ejemplo, quiero empujar un objeto que pesa mucho y no tengo nada que apoyarme, pues mis pies en el suelo patinarían. Pero si yo ahora me apoyo en una pared, pues me va a ser mucho más fácil empujarme. Entonces, esto básicamente es el agarre mecánico. Y el tercer tipo de agarre es por desgaste. Cuando llevamos el neumático muy al límite en un coche, en una bicicleta, o ya no hace falta llevarlo al límite, simplemente con el propio rodar, una curva normal y corriente, el neumático, queramos que no, se desgasta. Se desgaste más derrapando o se desgaste menos por el simplemente hecho de rodar y que genere polvillo de goma, esos microdesprendimientos del caucho pierden una energía y esta energía se transforma en forma de grip y en forma de calor. Ahora bien, vamos al segundo punto, la huella de contacto. Aquí tenemos que tener claro una cosa. He hecho un experimento, ahora os lo mostraré, y vais a ver el tipo, la forma o la superficie de la huella de contacto a mismos bares de presión o a distintos bares de presión. Tenemos que tener claro una cosa, y es que los neumáticos de una bicicleta no son iguales a los neumáticos de un coche o no son iguales a los neumáticos de un camión. ¿Qué quiero decir con esto?
que los flancos de los neumáticos de la bicicleta son débiles, por lo cual aplicaremos unas fórmulas para calcular la huella de contacto, la superficie de contacto de esta. Si en cambio los de un coche ya son un poquito menos débiles, ¿por qué? Porque aquí no quiero entrar, ¿vale? No quiero entrar, no soy ingeniero, tengo que decirlo. Por la forma, la disposición que tienen internamente los hilos, diagonal o radial, el número de TPIs que tenga. Todo esto, bueno, hablaré un poco también de los TPIs, pero no me quiero meter porque vamos, o sea, esto ya os explotaría la cabeza. Entonces, lo único que quiero que entendáis es que los flancos o banda de rodadura de un neumático de bicicleta, si nosotros le quitamos todo el aire, se hunde. Por lo cual, lo único que nos soporta es la presión de aire. En un coche, bueno, en un coche pesa más, pero un coche, un neumático, tú le quitas el aire y tiene una cierta rigidez, no se hunde, tienes que aplicar por lo menos un poco de presión, ya es un poco más rígido. Entonces ya la fórmula que aplicaríamos para una bicicleta, para neumáticos de bicicleta, ya no funcionaría tanto para un coche, luego os lo explico, y a un camión pues menos aún. Bien, imaginemos que tenemos un conjunto de bicicleta y corredor, por hacer los cálculos fáciles, de 100 kilos y un reparto de pesos de un 50-50, por lo cual esta rueda soporta 50 kilos, esta rueda soporta otros 50 kilos. Vale, como lo único que nos soporta es el aire, imaginemos que las estamos hinchando a 2 bares de presión, o lo que sería lo mismo, 2 centímetros cuadrados de superficie por kilogramo, la huella de contacto, 50 kilos que está soportando este neumático, dividido entre la presión que le metemos al neumático, 2 bares, sería 25 centímetros cuadrados de superficie de contacto. ¿Qué es lo que pasa si le bajamos la presión y la ponemos a 1 bar? Pues que esos 50 kilos que está soportando este neumático, dividido entre 1 bar de presión, tendría una huella de contacto del doble, 50 centímetros cuadrados. Hasta aquí es lógico, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora os digo que como no tiene los flancos o la banda de rodadura rígida y lo único que nos soporta es el aire, va a dar exactamente igual que tengamos un neumático más ancho o más estrecho? La superficie de contacto va a ser exactamente la misma. Esto ya, cuando lo vi, a mí me explotó la cabeza, pero una vez entendéis este concepto, la verdad es que, bueno, creo que se puede entender. ¿Qué es lo único que va a variar aquí? La forma de la huella de contacto. Un neumático más estrechito, como por ejemplo uno de carretera, si le metemos 2 bares de presión, pues la forma será más alargada, pero más estrecha. Y un neumático de mountain bike, suponiendo que no tiene tacos, esto es importante, luego hablaremos del taqueado, como os he dicho, pues la forma va a ser más ancha, pero más corta. Y aquí va a influir la resistencia a la rodadura. Bueno, para los que no os creáis que la superficie de contacto es exactamente la misma con un neumático de 25 que con uno de 30, he hecho el experimento. Ambos a misma presión, 4 bares. ¿Qué es lo que pasa? Lo que cambia es la forma. Como veis, 11,2 centímetros de largo, pero más estrecho, 1,5. Este más corto, 9,5, pero más ancho, 1,8. Calculamos la superficie y nos da que esta superficie es prácticamente igual que esta, 13,2, 13,4. Podemos calcular incluso los kilogramos que hemos puesto encima. En este caso me senté encima del sillín y prácticamente dejé caer mi peso sobre la rueda trasera. Por lo cual multiplicamos la superficie por los bares de presión y nos sale 53 kilogramos. La forma va a influir en la resistencia a la rodadura. No tiene absolutamente nada que ver con la superficie. Si entran en juego tacos, vais a ver que la forma va a cambiar por completo porque los tacos, luego explicaré, no tienen nada que ver con un neumático liso. ¿Qué pasa si bajamos la presión? Pues que aumenta tanto de largo como de ancho. En este caso, la superficie, un neumático de 30, de 4 bares de presión bajamos a 2 bares de presión, pasa de 13,4 centímetros cuadrados a 24,7 centímetros cuadrados. Bien, entendido esto, ahora os voy a decir 2 conceptos que os va a explotar totalmente la cabeza y que a más de uno se os podría haber pasado por la cabeza. Y es que, a ver, ¿me estás queriendo decir que un Fiat 500 con unas ruedecitas estrechas que pesa 800 kilos tiene la misma superficie de contacto que un Fórmula 1 con unos neumáticos así que pesa 800 kilos? Imaginando que estén hinchados a la misma presión. Sí. De hecho, me atrevería a decir que la superficie de contacto de un Fórmula 1, por tener unos flancos o una banda de rodadura más rígida, puede llegar a ser incluso menor que la de un Fiat 500. Básicamente, ¿dónde está aquí la diferencia? Bueno, pues que un Fórmula 1 tiene una alta carga aerodinámica o downforce. ¿Qué significa esto? Que los alerones es como si fuese un avión, pero dado la vuelta. Te apega contra el suelo. Entonces, un Fórmula 1 a 130 km por hora, hay que distinguir entre peso o masa. La masa es lo que pesamos nosotros, por así decirlo, y el peso es el peso que estamos ejerciendo en ese momento contra el suelo. Entonces, lo que pesa un Fórmula 1 a 130 km por hora
debido a sus alerones, el downforce que genera hacia abajo, es capaz de generar 800 kilos más de fuerza. O sea que el Fórmula 1 a 130 km por hora ya no pesa 800 kilos. Ya es como si pesase 1600 kilos sobre el asfalto. Y a 300 km por hora es capaz de pesar contra el asfalto de 2,2 a 2,5 toneladas. O sea, 2500 kilos, con unos flancos o con una banda de rodadura lo suficientemente rígidos para soportar todo eso. Y ahí ya, lógicamente, la superficie de contacto aumenta. Entonces, ¿me estás queriendo decir que un coche familiar de 2500 kilos, como ejerce más fuerza hacia el suelo porque pesa más, agarraría igual que un Fórmula 1? No, porque un Fórmula 1, la masa que tiene son 800 kilos, siguen siendo 800 kilos. Entonces, esos 800 kilos en comparación con 2500 kilos, la fuerza centrífuga del familiar va a ser lógicamente mucho mayor y le va a querer sacar de la curva más que a un Fórmula 1, aunque tenga los mismos neumáticos. A ver, pero si acabamos de ver que unos neumáticos, aunque sean más anchos o más estrechos, tienen la misma superficie de contacto, ¿qué me estás contando? Con que un coche si pesa más tienes que poner unos neumáticos más anchos y si pesa menos, más estrechos. ¡Yepa! A ver, que estaba editando, quiero que no os liéis con estos dos conceptos, quiero que no asociéis a que un neumático más ancho va a tener mayor superficie que uno más estrecho. Generalmente va a ser así, pero voy a explicar el por qué. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un coche de 800 kilos, ¿vale? Monto unos neumáticos estrechitos. Como bien hemos visto, si le montamos unos neumáticos más anchos, la superficie de contacto va a ser la misma. De hecho, si esos flancos o bandas de rodadura son más rígidos, la superficie de contacto va a ser menor, porque ya no nos sujeta solo el aire, nos está sujetando una banda de rodadura rígida o unos flancos rígidos. Bien, ¿qué es lo que pasa si montamos esos neumáticos estrechos a un coche familiar de 2500 kilos? Que se aplastan más. Por lo cual, la huella que habéis visto de contacto cambia. Será un poco más ancha, pero sobre todo será más larga. ¿Qué es lo que pasa cuando es más larga? Que aumenta la resistencia a la rodadura, porque el neumático se chafa más. Después explicaré exactamente el por qué, pero más o menos van por ahí los tiros. Se chafa más, aumenta la resistencia a la rodadura. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para tener la misma resistencia a la rodadura que ese coche de 800 kilos? Aumentar la presión para que el neumático se chafe menos y tenga la misma superficie de contacto o largo de huella que el de 800 kilos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si el de 800 kilos va a una presión de 2, 2,5, que es más o menos a lo que van los coches, pues este tenemos que inflarlo a 5 bares. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente también los coches más grandes suelen tener mayor potencia o suelen generar mayores esfuerzos en los neumáticos. Por lo cual, lo primero es que vamos a partir de una presión mayor, que el neumático, conforme ruede, se va a calentar más y esa presión va a subir aún más. Este neumático no está hecho para esas presiones. Lo segundo, como bien os he dicho, si tiene mayor potencia o va a generar mayores esfuerzos de tracción debido a que pesa más, estas fuerzas de 2500 kilos van a estar en una superficie más pequeña. Si está en una superficie más pequeña, esas pocas moléculas del neumático van a soportar mayores esfuerzos y van a llegar antes a su límite de rotura o tensión de rotura. Luego también lo explicaré un poco, pero más o menos es eso. Por lo cual, ¿qué es lo que pasa si le montamos ahora un neumático más ancho a este coche? Pues que ahora no nos hace falta meterle 5 bares de presión para tener la misma resistencia a la rodadura que el de 800 kilogramos. Ahora le podemos bajar la presión. Dependiendo de cuánto más ancho sea, se la bajaremos más o menos. Y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio. ¿Qué logramos con esto? Si bajamos la presión, aumentamos la huella de contacto, por lo cual el esfuerzo se reparte mediante más número de moléculas de caucho, por lo cual estas van a soportar menor esfuerzo de tracción, por lo cual va a costar más llegar al límite de rotura, va a tener la misma resistencia de rodadura que el de 800 kilogramos y además vamos a tener más masa para disipar el calor. Ahora bien, otro concepto que os va a explotar la cabeza. Si os digo que una mayor superficie de contacto no tiene por qué agarrar más que una menor superficie de contacto, mismo material de neumático, mismo todo. Imaginemos que tenemos un Fiat 500 y le metemos unos neumáticos súper anchos. Incluso le bajamos la presión. Agarraría menos. De hecho, en Top Gear hace tiempo vi un capítulo que no sé si era una furgoneta de estas ligeras o a un cochecillo, no me acuerdo qué, le metieron unos neumáticos más anchos y lo probaron en el circuito y era más lento aún. Esto tiene una explicación, de hecho os lo voy a mostrar, la vais a ver. De hecho ya hablé de esto en el vídeo que tengo de frenos, que os lo dejo por aquí, donde decía que una pastilla más grande o unas pinzas de 4 pistones no tiene por qué frenar más
que unas pinzas de 2 pistones o unas pastillas más pequeñas. Este es el mismo concepto. Cajita de geo. Una superficie mayor, o lo que sería lo mismo un neumático más ancho o con menos presión. Por el tema de la presión hay varios conceptos que luego hablaremos de ellos. Una superficie menor, la cual, según todos, se supone que va a agarrar menos. Vale. Aquí tengo una madera. Esta es un poquito más rugosa y esta es un poquito menos rugosa. Vamos a probarlo con las dos. Vamos a buscarle el límite de deslizamiento. Mira, ya prácticamente lo he calcado. Ahí desliza. Y ahí no desliza. ¿Qué es lo que pasa si ahora cambiamos de superficie por una más lisa? Al revés. El siguiente concepto es la distribución de presión sobre la huella de contacto. Para un elemento que no pesa casi, agarra más con una menor superficie de contacto que con una mayor. Sin en cambio, con una superficie menos rugosa, entra más en juego el agarre por adhesión, más que el agarre mecánico, y agarra más una superficie más grande que una superficie más pequeña. ¿Por qué se debe esto? A mismo peso, a una superficie más pequeña, el material de esa superficie más pequeña está ejerciendo mayor presión debido a que es repartido por un número de moléculas menor. Es igual que lo que expliqué en el vídeo de frenos, que una pastilla más pequeña, a una misma fuerza, sí, va a tener menos moléculas, pero al ser menos número de moléculas, generan más fuerza. Pues esto sería el mismo concepto. Entonces, para un coche de 800 kilos, vamos a intentar montar un neumático un poquito más estrecho para aprovechar que esta fuerza sea mayor sobre el asfalto y nos aseguremos que el material, el caucho, sea capaz de meterse por los poros, por las valles del asfalto. Si montamos un neumático muy ancho, esta distribución de presión se va a repartir entre mucha zona de contacto y no va a ser capaz de introducirse, de meterse en los valles del asfalto, por lo cual va a agarrar menos. Si no me creéis a mí con respecto a lo de la huella de contacto, lo vais a ver con vuestros propios ojos en 2026 en la Fórmula 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a montar neumáticos más estrechos. ¿Por qué? Bueno, todo tiene un porqué. ¿Qué es lo que quiere hacer la FIA para 2026? Quieren fomentar los adelantamientos como se hacía antiguamente en la Fórmula 1. Una de las medidas que han tomado es que los equipos modifiquen la aerodinámica. No me quiero meter en aerodinámica, pero bueno, voy a explicar unos conceptos muy básicos. Y es que los Fórmula 1 no llevan carenado en las ruedas, entonces las ruedas, al estar en contacto con el aire, generan muchas turbulencias, generan mucho aire sucio, que mediante la aerodinámica que tienen este año los Fórmula 1, se evitan estas turbulencias. No es lo mismo coger con los alerones aire limpio, que apega el vehículo al suelo, que coger estas turbulencias de las ruedas, por lo cual estas turbulencias este año los equipos las intentan evitar con la denominada aerodinámica outwash. Ahora la FIA lo que quieren es que esa aerodinámica sea inwash. Outwash significa que la saca del coche y ¿quién se la come? El coche que viene detrás. Entonces, si el coche se está comiendo turbulencias, en vez de coger aire limpio, el coche de atrás va a agarrar menos. Entonces, la FIA lo que quiere hacer ahora es que modifiquen la aerodinámica y sea una aerodinámica inwash, por lo cual las turbulencias te las comes tú y el coche de atrás va a tener más rebufo para facilitar los adelantamientos. ¿Qué pasa si te comes tú esas turbulencias? Que no puedes generar tanta carga aerodinámica, no puedes apegar tanto el vehículo al suelo. Por lo cual el vehículo ahora, el Fórmula 1, no es como si pesase esos 1.600 o 2.500 kilos. Ahora va a pesar menos sobre el asfalto. ¿Qué es lo que pasa? Si habéis entendido un poco todo lo que he dicho, que el vehículo va a pesar menos. Pues que necesitamos montar unos neumáticos más estrechos para asegurarnos que la huella de contacto sea menor y que el caucho pueda penetrar mejor sobre los valles del asfalto, teniendo así un mayor agarre mecánico. Pues sí, en 2026 los Fórmula 1 van a ser más lentos, pero si entendéis el concepto, si siguiesen montando los mismos neumáticos de este año, del 2025, todavía serían más lentos. Si no me creéis a mí, lo vais a ver este 2026 en la Fórmula 1. Ahora bien, vamos a los tipos de compuesto del neumático. Todos hemos oído hablar de que un compuesto blando agarra más que uno duro. Generalmente es así, pero tenemos dos tipos de agarre. En uno de ellos puede que agarre más, en otro, depende de otro factor que es la histéresis, puede ser que agarre menos. Bien, dos tipos de agarre, el estático
y el dinámico. El estático es cuando dos cuerpos, en este caso caucho del neumático y superficie, no se mueven, están estáticos. No hay deslizamiento, no derrapamos, no hay microdeslizamientos que se me va el neumático, una curva normal y corriente, estático. Ahí sí que es verdad que un neumático blando va a agarrar más que uno duro. ¿Por qué? Porque el blando es capaz de amoldarse mucho mejor, de penetrar mucho más en los valles del asfalto, por lo cual vamos a generar más agarre mecánico. Ahora bien, estamos llevando la bicicleta al límite, estamos llevando el coche al límite, en las curvas al límite, en las frenadas al límite, y el neumático está teniendo microdeslizamientos. Lo estamos llevando al límite. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que nos vamos encontrando en el asfalto nuevos valles que tenemos que rellenar. Y aquí entra en juego la histéresis. ¿Qué es la histéresis? Por así decirlo, porque lo entendáis bien, es el rebote que tiene un neumático. En este caso, el rebote que tiene el compuesto del neumático. Para que lo entendáis bien. Dos pelotas, una con una menor histéresis y otra con una mayor histéresis. Para que sepáis también lo que es la histéresis, por ejemplo, tenéis que asociarlo a un colchón viscoelástico. Os tumbáis y os levantáis. ¿Qué pasa cuando os levantáis? Que tarda mucho en devolver la forma original. Eso es una alta histéresis. ¿Qué es lo que pasa en un muelle? Comprimimos y en cuanto soltamos nos lo devuelve la energía muy de golpe. Eso es una baja histéresis. Ejemplo con dos pelotas. Esta prácticamente ni rebota. Esta tiene una alta histéresis. Y esta rebota mucho, muy baja histéresis. Y aquí es donde van a entrar en juego dos factores. Agarre dinámico, lo que os he comentado, cuando llevamos al límite un neumático, y resistencia a la rodadura. El 90, 80, 90% de la resistencia a la rodadura es histéresis. No es el compuesto del neumático si es blando o es duro. Lo que pasa es que toda la vida hemos asociado que un neumático duro va a rodar más rápido que uno blando. Si en cambio uno blando va a agarrar más que uno duro. Esto no tiene por qué ser así, pero generalmente está hecho así porque cuando buscamos un neumático blando, buscamos un neumático que dure menos, pero que agarre más. Entonces, si necesitamos que agarre más, vamos a hacerlo con una alta histéresis, que rebote poco. Voy a hacer que lo veáis con un dibujito, ¿vale? Cuando el neumático se va deslizando y va encontrando nuevos valles, el neumático se tiene que adaptar a esos nuevos valles. Entonces pensaréis, lo mejor es que se adapte rápido, ¿no? Para que rellene ese valle. Entonces tendremos más grip, ¿no? La cuestión es que no, que cuanto más lento un colchón viscoelástico, ¿no? Si tarda poco en rellenar el valle, lo va a rellenar todo entero. Por lo cual, aparte de apoyarse en la parte exterior para que el neumático agarre, también se está apoyando en la interior porque ya lo ha rellenado entero. Por lo cual las fuerzas se igualan. No tenemos una fuerza en contradirección, entonces se igualan y perdemos agarre. ¿Qué es lo que pasa si tardamos en rellenar ese valle? Que el primer contacto que va a tener es en el exterior, en contradirección al sentido de marcha, para que tengamos agarre. Y esta parte de aquí del valle, como tarda más en rellenarse, no la va a tocar. Entonces vamos a tener más agarre. Ahora bien, vamos a entrar en el tema de resistencia a la rodadura y lo que hemos comentado antes de la forma del neumático. ¿Qué se está viendo hoy en día? Que se están montando neumáticos más anchos. ¿Por qué? Porque la huella de contacto, la forma, cambia. Ahora es más ancha, pero por lo cual la misma presión va a ser más corta. ¿Qué significa que sea más corta? Que el neumático se va a hundir menos. Si se hunde menos, se deforma menos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que diferenciar aquí una cosa. Y es que lo que estábamos hablando antes de grip es fuerza de rozamiento. Pero la resistencia a la rodadura no tiene absolutamente nada que ver con la fuerza de rozamiento. La resistencia a la rodadura son fuerzas. No roza, porque está estático. El neumático cuando se mueve, cuando avanza, es un avance estático, no hay rozamiento. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Una cosa es el grip, fuerza de rozamiento, y otra cosa es la resistencia a la rodadura, que no es un rozamiento. Son fuerzas que se oponen al giro del neumático. ¿Qué fuerzas son? Cuando el neumático se chafa, deja de ser redondo. La parte de abajo deja de ser redonda, es plana. Por lo cual, en sentido de marcha, la parte de delante del neumático se va a chafar. Y la parte de detrás del neumático, cuando hayamos girado, nos va a tener que devolver una energía. O sea, esa energía que hemos perdido antes en chafar el neumático, luego nos la tiene que devolver. Histéresis. Nosotros perdemos una energía de avance chafando el neumático. Cuanto mayor histéresis tengamos, cuanto más tarde
envolver ese neumático, la resistencia de rozamiento va a ser mayor, porque luego no nos devuelve esa energía. Si en cambio un neumático rebotón, un neumático con baja histéresis, nosotros perdemos una energía al principio, pero detrás del neumático nos la devuelve rápido, por lo cual tenemos una menor resistencia a la rodadura. Entonces aquí podemos tener neumáticos de todos los tipos y es cuando probamos un neumático que, ¡ostras!, me avisa más, me avisa menos, cuando se va no avisa. Aquí entra en juego todo esto. Podemos tener un neumático blando con una baja histéresis. ¿Qué significa esto? Que de primeras es un neumático que, ostras, agarra mucho, se copia muy bien al terreno, pero cuando se va de golpe. O podemos tener un neumático duro que dé la sensación que, no tiene mucho agarre tal. Sin en cambio, es muy fácil ese neumático llevarlo al límite. ¿Por qué? Porque cuando se va, avisa. Generalmente está hecho para que un neumático blando tenga una mayor histéresis, porque es un neumático que buscamos que tenga grip, y un neumático duro es un neumático que buscamos que tenga duración, que tenga un mejor rodar, por lo cual le aplicamos una baja histéresis. Pero bueno, para que sepáis que podemos tener neumáticos de todo tipo y que cuando estáis notando estas cosas es por todos estos conceptos. Claro, entonces diréis, bueno, pues un neumático cuanto más ancho, mejor, porque va a tener una menor resistencia a la rodadura. Aquí es donde tenemos que encontrar un compromiso, al igual que en los coches, al igual que en todo, tenemos que buscar lo óptimo. Si nos pasamos de una cosa, si nos pasamos de otra, si metemos un neumático muy ancho a un coche que pesa poco, lo que os he dicho antes, se reparte más la fuerza con todas las moléculas, por lo cual no es capaz de penetrar en el asfalto, menos grip. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando un neumático es más ancho? Generalmente pesa más. Un neumático que pesa más, cuesta más acelerarlo, cuesta más frenarlo. ¿Qué pasa con un neumático ancho también? Que tiene una peor aerodinámica, por lo cual a altas velocidades nos va a lastrar más. Entonces, todo esto tiene que ir un poco de la mano. Una cosa que se me ha olvidado decir, en cuanto al grip, entonces estaréis pensando, bueno, pues entonces, si yo le meto más presión al neumático, la huella de contacto es menor, pero por lo que os he explicado antes de las cajitas, tiene que tener el mismo grip, ¿no? No, generalmente a una menor presión del neumático, el neumático va a tener más grip, pero no por la superficie de contacto. Incluso puede ser que aunque se hunda más el neumático, tenga una menor resistencia a la rodadura. ¿Por qué? Pues porque el neumático, al avanzar, por ejemplo, un neumático de carretera, la carretera, todos sabemos, pues eso, que no es 100% lisa. Si fuera una carretera 100% lisa, hínchalo todo lo que puedas, porque va a tener menor resistencia a la rodadura. ¿Qué es lo que tiene una menor resistencia a la rodadura? Las vías de trenes, con los neumáticos de tren, neumáticos. No se hunden, no, eso es rígido, es hierro. Entonces, eso es lo que menos tiene resistencia a la rodadura, pero todos sabemos que el asfalto no es así, tiene valles, tiene poros, por lo cual todo eso, si el neumático está muy hinchado, se va a transmitir en vibraciones. Todas esas vibraciones son transmitidas al eje de la bicicleta y todo eso son fuerzas que frenan en sentido al avance de la bicicleta, por lo cual generan unas fuerzas que se oponen en el sentido de marcha. Por lo cual ahora, como estamos montando neumáticos un poquito más anchos en carretera, nos podemos permitir llevar una presión un poquito más baja para la huella de contacto y de esta forma, si son carreteras más rugosas, esas vibraciones las va a copiar el neumático, por lo cual no las va a transmitir a la bicicleta y se va a transmitir en un mejor rodar, en una menor resistencia a la rodadura. Al final, visto a pequeña escala, todos los valles, aparte de ser vibraciones, es como si el neumático tuviese que bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, visto a muy poca escala. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que tenga que bajar, subir, o llevar una presión un poquito menor y que copie todas esas irregularidades? Ahora bien, en neumáticos de montaña, 3/4 de lo mismo, se tiene que adaptar al terreno. Si vamos a coger carretera, bueno, meterle más presión, no tienes problema. Pero si vas a ir por caminos o por sendas, donde hay piedras, donde se tiene que adaptar, todas estas irregularidades, aparte de absorberlas y aparte de no transmitirlas al eje de la bicicleta, aparte de que sea más estable la bicicleta, aparte de que el rider no se coma todas esas vibraciones que se van a convertir en fatiga, aparte de todo eso, va a tener una menor resistencia a la rodadura porque va a ser capaz de copiar mucho mejor el terreno. Y va a estar siempre en contacto el neumático con el suelo, porque no va a rebotar a raíz de esas fuerzas. ¿Cuál es la principal función de una suspensión? No es dar confort, es mantener siempre el contacto del neumático con el suelo. Pero es que la primera suspensión que tenemos es esta, y luego va esta. Si esta la tenemos con mucho aire o con poco aire, claro, hay que buscar una balanza. Con poco aire vamos a meter llantazos, la rueda va a ser muy endeble, puede destalonar, entonces hay que buscar la presión
óptima, tanto para nuestro peso, como para la medida de neumático, como para el ancho de llanta, como para las condiciones a las que vayamos a rodar. No es lo mismo una pista muy suelta que un terreno muy compacto. Y ahora bien, vamos al taqueado. ¿Cuál es la principal función del taqueado? Reducir la huella de contacto real, y lo acabáis de ver en los dibujitos que os he puesto, que se genera en el asfalto, en la tierra. ¿Por qué? Pues porque todos estos tacos están unidos por arriba, por una carcasa, por lo cual se reduce la superficie de contacto, por lo cual estos tacos ahora soportan más presión, a un mismo peso soportan más presión y van a querer clavarse en el asfalto. Tacos grandes, tacos pequeños. El tipo de material que estén hechos, generalmente, si es un compuesto más blando, lo que va a pasar es que a misma medida de taco, a misma altura de taco, el taco va a flexar más. Todo lo que sea flexión del taco es energía perdida, por lo cual cuando rodamos, si el taco se deforma, luego nos lo tiene que devolver. Entra en juego también la histéresis, pero generalmente un taco blando, esto no pasa lo mismo o tanto con neumáticos lisos, pero sí que pasa con tacos. Entonces un taco blando, como se deforma más, tiene que entrar más en juego la histéresis, por lo cual generalmente un taco más alto y más blando va a tener una mayor resistencia a rodadura que un taco más cortito y más duro. Claro, cuanto más anchos sean, también más resistencia tiene el taco a esas ondulaciones. Todas esas ondulaciones influyen tanto en resistencia a la rodadura como en agarre. ¿Por qué un neumático de bicicleta ha dicho que los flancos no son rígidos o la banda de rodaduras no son rígidas, como por ejemplo un neumático de coche, un neumático de camión? Principalmente porque estos tienen que soportar más peso, ¿vale? Pero sobre todo también lo que se busca en un neumático de bicicleta es que, aparte de adaptarse mucho mejor al terreno y de ser más flexible, tener la menor resistencia a la rodadura posible. Esto se consigue con un mayor número de TPIs. TPIs son el número de lonas que tiene por dentro. Cuanto más TPIs tiene, generalmente las lonas son más finitas, por lo cual el neumático es más blandito o se puede deformar mejor. En un coche, en un vehículo industrial, un camión, las lonas tienen que ser más gordas, por lo cual, al ser más gordas, puedes meter menos lonas, por lo cual los TPIs van a ser más bajos. ¿Qué es lo que pasa cuando los TPIs son más bajos y tiene más hueco entre lona y lona? Que entre lona, nylon, lona, ahí se genera una fricción. Esa fricción se traduce en calor y se traduce también en pérdida por rozamiento, por lo cual mayor resistencia a la rodadura. También, bueno, voy a decir un poco la gestión del calor, por ejemplo, en competición, en Fórmula 1. Y un poco también el tema de el límite de rotura del neumático. Si nosotros montamos un neumático más estrecho o con una superficie de contacto más estrecha en un neumático el cual va a soportar 800 o 1000 caballos o una fuerza de frenada brutal, lo que va a pasar es que todas estas fuerzas se van a repartir en una menor superficie, por lo cual vamos a llegar muchísimo antes al límite de rotura del material. Vamos a arrancar el caucho muy fácil, el neumático prácticamente no nos va a durar nada. Además de que vamos a generar más calor. ¿Y qué pasa si generamos más calor en un neumático que puede ser más estrecho? Que tiene menos masa para disipar el calor, por lo cual este neumático se va a calentar antes. Va a llegar antes a su límite máximo de temperatura, y si nos pasamos de temperatura, pues ya sabéis lo que pasa en un neumático diseñado para circular en un rango de temperaturas, que perdemos grip. Está bien que cuando aumenta la temperatura de un neumático se hace más blando, por lo cual agarra más, pero tiene un límite, porque cuando se pasa de blando ya empieza a pasar a la tercera fase de agarre por desgaste, pero es que este desgaste está siendo excesivo, por lo cual ya no hay agarre. Por eso mismo, con vehículos de competición, pues suelen montar neumáticos un poquito más anchos. ¿Por qué? Pues porque al final el coche de serie es el que es. Le podemos meter un poquito más de carga aerodinámica con algunos aleroncillos, podemos hacerlo más potente, podemos hacer una frenada más potente, pero al final el coche es el que es. Y lo que os digo, nos tenemos que mover dentro de lo óptimo. Entonces, un neumático un poquito más ancho no le va a venir mal, siempre y cuando no modifiquemos el ET de la llanta, para no variar el ancho de vías, para no modificar el trapecio de Ackermann. Ya nos podemos meter aquí en un lío, en un berenjenal, entonces no quiero meterme aquí. Nos tenemos que mover en lo óptimo. Al final, si te vas a un neumático muy ancho, un neumático muy estrecho, pues lógicamente esto sirve para poneros ejemplos, pero lógicamente pues no tiene ningún sentido. Así que bueno, creo que no me dejo nada. Creo que ha sido también un poco lío, lo intento explicar de la mejor forma posible, pero bueno, ya sabéis algo más, un poco de conceptos de lo que es un neumático. No soy ingeniero, he indagado muchísimo, me he roto muchísimo la cabeza para poder explicaros esto, pero creo que dentro de lo que puedo, oye, creo que algo he podido aportar
Y si no, pues se ha intentado. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, algo que no estéis de acuerdo, ya sabéis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, a ver si pruebo estas cositas de aquí, porque la verdad es que hoy he salido con ellas. Sí que es verdad que necesitan 3-5 días de adaptación, como bien sabéis, con los anteriores neumáticos. Y para ser el primer día que he salido, tengo ya conclusiones. Lo dejo ahí.